En fin, chat, hoy día les quería comentar algunas cositas, algunas buenas y algunas no tan buenas. Así que apreciaría mucho que le pasen la voz a la gente de la comunidad especialmente porque hay cositas que me había olvidado, ¿eh? Me había olvidado, pero no, yo no me olvido luego, no me olvido. Entonces, pues sí, estaría bueno que haya reunión Redey acá, reunión aquí total. Vénganse al chat porque los necesitamos presentes, vaya. Les quería decir esto porque pues me gusta conversar las cosas que me gustan y que no me gustan, obviamente. Me gusta ser bastante comunicativo, vaya. Y la verdad es que no quiero ni siquiera ahondar tanto en el tema. Y es que yo estaba de viaje tranquilo, la verdad, muy tranquilo, disfrutando los días de vacaciones, ¿ok? Y esto ya fue cuando estaba en México incluso. Y pues todo estaba muy nice, ¿no? Todo estaba muy nice, habíamos pasado pues ya mi cumpleaños y todo, que por cierto, gracias por hacer tendencia. De hecho, creo que en el blog lo dije, pero creo que no lo dije en stream. Gracias, amigos. Tipo, siempre que es mi cumpleaños, desde hace ya algunos años, siempre hacemos tendencia, siempre hacen tendencia ustedes y está muy bonito, se siente muy bonito al ver todo ese apoyo, todo ese cariño, está bien bonito, la verdad, está bien bonito y es una tradición que sin querer se hizo, no sé cómo empezó, pero se hizo. Es una tradición que ojalá se mantenga por mucho tiempo más, porque créanme que es una parte muy bonita poder entrar a Twitter, ver ahí el hashtag, ¿no? Y ver los dibujos, los mensajes. Es muy reconfortante, es muy bonito, entonces agradezco eso. El punto es de que ya habían pasado estas cosas, todo piola, ya estamos en México y todo nice. Y un día me sorprendo al entrar a Twitter. Yo no soy muy fan de la gente que dice, ay, no, yo no uso Twitter porque es una mierda esto. Y yo entiendo, ¿ok? Pero últimamente, de hecho, Twitter incluso hay que darle su beneficio. Ha mejorado un poquito porque ya no te salen tantas pendejadas y te salen más el tipo de cosas que tú consumes. Y a mí, por ejemplo, me salen muchos memes, muchas cosas de la comunidad a mí me salen, la verdad. Incluso así no me etiqueten o nada, me salen muchas cosas de la comunidad en general. Y yo supongo que es porque es el contenido que más consumo en Twitter. Entonces está bonito eso. Yo no le tengo miedo a entrar a Twitter hoy en día porque realmente nunca veo algo negativo en Twitter que tenga que ver hacia mí o hacia algún amigo. No lo veo. Y creo que es porque simplemente no hacemos nada que amerite algo negativo, ¿sabes? En plan, o no somos tan grandes quizá como para que llegue gente a tirarnos mierda solamente por tirar mierda. Entonces yo pues veo Twitter de manera constante sin problema alguno. Y este día me sorprendió mucho ver Twitter y ver toda una confusión ahí, todo un desastre, digamos, de cosas, ¿ok? Lo admito, soy hater. Me sorprendió mucho ver Twitter ese día. Como digo, hagan de cuenta que yo estaba muy feliz, muy tranquilo. En Vallarta estaba, me acuerdo, y estaba muy tranquila, la verdad. Y abrí Twitter y vi esto y definitivamente se me hizo un bajón, no les voy a mentir, porque en gran parte eran cosas de mi comunidad. Y yo siempre he dicho y creo que siempre me ha gustado que no solamente yo lo diga, sino que otros streamers o gente en general diga y elogie la comunidad que tenemos, que no es tan grande, pero pues que está bonita, ¿sabes? Hay comunidades pequeñas también que son un desastre, digamos. Y creo que la comunidad que tenemos siempre ha sido bonito por eso, porque siempre todos son muy buena ondas y tal, ¿no? La verdad, no les voy a mentir, no ahondé demasiado en ese tema, no ahondé demasiado en ese tema, pero definitivamente sí me cansé de ya ver gente por ahí criticando a mi comunidad también, de manera repetida, incluso por cosas que nada que ver. De hecho, lo dije, básicamente porque sí, hace no mucho hubo un tema ahí también con la comunidad de Aquino, que no sé qué cosa, de su mod y bla, 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 y pendejadas. Yo ni me metí, pero se me hizo gracioso porque metieron a mi comunidad de igual manera en esa vaina que no tenía nada que ver. Yo ahí casi digo algo, pero no dije nada porque dije, pues, ¿para qué? ¿Sabes? ¿Para qué me voy a meter? Pero ya en este otro momento, en esta otra cosa, que otra vez vi a gente de ciertas comunidades que comparto, tirando mierda como siempre a mi comunidad, ya me enojé. Y vi cosas de mi comunidad que tampoco me gustaron. Entonces, lo que voy a hablar aquí es nada más lo que me gustaría que sepan mi posición con esto, ¿ok? Yo no sé muy bien el origen de esa discusión de ese día, la verdad no sé muy bien. Pero lo que sí sé es de que he notado ciertas actitudes últimamente de algunas personas que toman las cosas demasiado intenso o demasiado más extenso de lo que debería ser. ¿Ok? Hay cosas que puede ser que veas y no te gusten y que puedes dar tu opinión de que no te gusta, pero no hace falta estar constantemente intensificando eso o haciendo más grande un problema. Muchas veces he visto esta situación en general en la comunidad, de que a lo mejor Pepito dijo o hizo o dibujó o lo que sea alguna pendejada que no está bien y Pepito lo publicó. Y el resto de personas que vieron que eran de la comunidad, vieron eso, saben que está mal, y en vez de nada más decir a lo mejor en el comentario de Pepito, ¿no? En su publicación de Pepito, comentarle algo como, oye, eso está mal,
y ya. Lo que hicieron es empezar a tuitear ellos independientemente del tweet original, diciendo, no, qué mierda esta persona, o qué mal que esta persona haga esto, o qué mal que hagan esto, y generalizar y hablar como si fueran 100 personas que estuvieran, bueno, bueno, la cámara. Y empezar a hablar y generalizar como si fueran 100 personas que han hecho eso, cuando solamente fue Pepito el que hizo eso, ¿sabes? Eso está mal. Eso está mal. Y eso es algo, una conducta que ya llevo viendo algo de tiempo y que ya alguna vez se ha mencionado un poco acerca de esto, pero siento que no, simplemente no quieren escuchar. Entonces, igual por eso voy a decir otra cosa y espero que quede bien claro esto, ¿ok? Pero todavía no voy a llegar a eso. El punto, y que me gustaría que entiendan chat, la comunidad muchas veces hace más ruido de cosas negativas que de las positivas. Yo creo que mi comunidad en particular es bonita por las cosas positivas y el ruido que hacen de las cosas positivas. Cuando alguien hace un dibujo bien bonito, todos están ahí apoyándolo, men. Todos están ahí abrazándolo, amigo. Incluso alguien viene acá y da, no sé, amigo, se despide o dice es mi cumpleaños y ya luego todo el chat está deseándole feliz cumpleaños y eso es bonito, eso es bonito. Hacen ruido de cosas positivas y eso es bonito y es algo que creo que varios han visto en la comunidad y siempre lo han dicho que es algo bonito. Pero creo que están cayendo en un error algunos de generalizar y hacer ese mismo ruido con cosas negativas. Las cosas negativas no hace falta que hagan ruido. Si lo quieres criticar, critícalo, está bien. Yo soy fan de eso. Está bien no quedarse callado y criticar las cosas, pero está mal hacer un problema pequeño algo más grande o decir como si fueran muchas personas que están haciendo algo malo. Eso está mal, vuelvo y repito, y lo único que hacen es generar toxicidad innecesaria, literalmente innecesaria, y dan la imagen a gente externa que no está metida en la comunidad como de que si dan la imagen de que estuviéramos en un gran problema, ¿sabes? Como si hubiera mucha gente tóxica en la comunidad y como si hubiera urgente un cambio radical en la comunidad necesario. No, amigo, no hace falta un cambio urgente en la comunidad. No estamos en un peak, amigo, de viewers o de gente nueva que está llegando y que necesita reformarse o algo por el estilo. No estamos en esa situación. No ha cambiado absolutamente nada. Que una persona o dos personas nuevas lleguen y hagan cosas que a lo mejor no se acomodan con las cosas que tanto a mí me hacen sentir cómodo como a la comunidad en general, no significa de que estemos en una crisis y tengamos que hacer un super hilo en Twitter, amigo, y empezar todo el mundo a comentarlo de que está mal, de que está mal, de que está mal, porque lo único que hacen es que toda la comunidad que es buena empieza a enfocarse en las cosas malas que son bien poquitas. Y eso a mí se me hace una tontería y eso a mí no me gusta y me molesta mucho que suceda porque vuelvo y repito, las cosas positivas son muy bonitas y es muy bonito cuando se enfocan en eso, pero cuando se enfocan en cosas negativas, no me gusta porque no hay necesidad de hacerlo. Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, y esto lo quiero aclarar bastante ya de una vez, ¿ok? Hay personas que alguna vez, no sé, le he dado retweet a algún tweet, o le he dado like, o he respondido a algún tweet, o he dicho en stream, esta persona es bien activa o bien activo, etcétera, ¿ok? Que no son mis mods, ¿ok? Ojo, porque mis mods son una cosa muy aparte. Hablo de gente de la comunidad que no sean moderadores, ¿ok? Y yo creo que hemos cometido un error al asumir que porque estas personas yo sé, pues, quiénes son, más o menos, ¿no? Porque los veo siempre activos, siempre activas. Creo que han cometido el error de pensar que estas personas hablan por el resto de la comunidad. Creo que la gente, tanto de la comunidad interna como externa, han cometido el error de pensar que estas personas tienen algún tipo de voz más importante que el resto de la comunidad y que de alguna manera representan no solo el pensamiento de toda la comunidad, sino que mis pensamientos. Y ahí es cuando yo ya marco la línea y digo, amigo, déjense de cosas, porque nadie marca mis pensamientos, ni mucho menos mi objetivo con mi comunidad, ¿ok? Que haya gente que a lo mejor ustedes y que yo también conozco que son activos y demás, es una cosa, y yo agradezco mucho a esas personas, pero eso no significa que sus opiniones personales de esas personas representen a mi comunidad y mucho menos a mi persona. Y me llega el huevo que haya gente asumiendo eso y que por eso, porque Pepito, Pepita, Juanito, Juanita, amigo, se pone a comentar eso en Twitter y solamente porque son personas ya conocidas en mi comunidad piensen, ah, la comunidad de Duxo. No, amigo, no es así. Y apreciaría incluso que por favor dejen de darle tanta atención a este tipo de personas. Y sé que puede sonar feo, pero es que yo ya lo viví con ciertas personas que ganaban cariño en mi comunidad, en mi chat, y luego andaban en Twitter
haciéndose los haters o separándose de mi comunidad, e incluso que hasta el día de hoy podría mencionar algunos que se encargan de tirar mierda, pero en su momento andaban en mi chat buscando atención de todo el chat. Entonces, yo estoy harto ya de ese tipo de cosas, estoy bastante cansado de ese tipo de situaciones y realmente no lo quiero en mi comunidad y simplemente no me gustan. Entonces lo quiero aclarar de una vez por todas para que si algo de esta situación vuelve a suceder, dejen de asumir las cosas de ese lado. Y lo digo así porque, vuelvo y repito, yo ya me había olvidado, la verdad, me había olvidado, pero justo lo recordé y dije, no, amigo, tengo que hablarlo porque no me gustó eso, de que encima yo estando de viaje, disfrutando y literalmente relajándome, abra Twitter feliz y tranquilo como siempre lo hago, amigo, y ver a mi comunidad envuelta en una tontería, de verdad no me gustó nada. Y vuelvo y repito, por favor dejen de hacer las cosas grandes que no merecen ser grandes, amigo. Las cosas negativas no merecen hacerlas grandes porque encima son cosas bien X, amigo. Si Juanito comentó la comunidad o lo que sea es una estupidez, o Juanito hizo algo, algún dibujo que no sé, no me gustó, o saben que no me gusta porque saben que, por ejemplo, dibujos subidos de tono no es algo que a mí me guste, y de hecho estoy seguro que casi que a ninguno de mis amigos les gusta ese tipo de cosas, ¿ok? Pero no vayan a tirarle mierda a ese men, no vayan a hacerle más atención. Si nadie interactúa con ese tweet y con esa persona, nadie lo va a ver, yo ni lo voy a ver. ¿Sabes? Y si yo lo llego a ver, lo que hago es bloquear o silenciar, amigo. Cualquiera de las dos cosas. Y ya, no me complico la vida. Y ustedes no se complican la vida, amigos. Tipo, no estamos en guerra, ¿sabes? Tipo, de que necesitamos ahí que, no sé, que defiendan o algo así, tipo. Y yo no soy un niño tampoco que necesito que me defiendan y que me oculten esos dibujos o lo que sea. Yo sé lidiar con eso, amigos. Y ya, ¿sabes? Simplemente eso. Y si lo digo así es porque, vuelvo y repito, no me gustó la situación que se dio. Yo estando de viaje, ni siquiera estaba haciendo streams y fue como un problema sacado de los huevos de unas cuantas personas que al final lo agrandaron tanto que hicieron parecer que literalmente mi comunidad estaba en fuego, amigo. Y luego habían comentarios así de, bueno, lo siento, ya me cansé, me retiro de la comunidad. Y es como, amigo, por favor, ya, ¿sabes? Ya, amigo, ya, de verdad, por favor, por favor. Soy creo que de las pocas personas que comento a cada rato cosas de la comunidad, tanto positivas como negativas, y lo hago con el objetivo de que mejoremos, amigos, ¿sabes? Y que seamos una comunidad que tiene comunicación y que no sea, no sé, el típico streamer que interactúa con su comunidad una vez cada 2 meses y que les habla una vez cada 2 meses. Pero que esta situación no lo tomen por otro lado en el cual se sientan con el derecho de agrandar cosas cuando no deben de ser agrandadas, ¿sabes? No sé si me estoy explicando de la mejor manera, espero que sí. Creo que ya dije lo importante. Y realmente, vuelvo y repito, me encanta cuando la comunidad hace cosas grandes, las cosas buenas. Eso es algo muy bonito y eso es realmente lo que se debería hacer, amigos. Háganle bulla, denle repercusión a esos dibujos bonitos, a esos comentarios bonitos, a esas dinámicas que han hecho varias veces de la nada. Háganle bulla y ruido a ese tipo de cosas, amigo. Si de la nada ven una o dos publicaciones de gente random o de gente que simplemente está tirando mierda o simplemente está haciendo cosas que nada que ver con la comunidad, no les hagan caso, amigos. Silencien, bloqueen, no se enojen, no les den atención. Muchas de estas personas lo que buscan es eso, atención. Y yo entiendo porque yo también a veces caigo en eso y termino dando esa atención. Pero no está bien, no está bien. Y pues eso, ¿sabes? Tipo, no es necesario. Así que nada, eso, amigos. Creo que ya dije todo. Y ahora sí podemos continuar. Quería, como digo, aclarar eso porque la verdad me había olvidado ya. Pero pues bueno, está bueno siempre aclarar eso para que no se repita más esa situación. Y bueno, en fin. Y para que se den una idea de lo mucho que pueden llegar a afectar, amigo, con ese tipo de cosas. Literalmente ese día todos mis amigos empezaron a preguntar de qué había pasado con mi comunidad. O sea, para que se den una idea, ¿ok? Para que se den una idea. Creo que no hubo, quizás 2 o 3 amigos de los 10 que éramos, no me preguntaron de qué había pasado en mi comunidad porque habían visto Twitter. Entonces, para que se den una idea. Para que se den una idea nomás les digo, ¿ok? Entonces, por eso es que también quería, y qué bueno que me acordé porque genuinamente me había olvidado. De verdad, tengo muchas cosas ahorita en mi cabeza. Y nada, tipo, me da gusto haberme acordado ahorita. No sé cómo, creo que abrí Twitter y vi algo y me acordé. Porque no mames, me había olvidado. Así que nada, ya está. Dicho eso, podemos continuar.